Bienvenidos nuevamente con ustedes. El tema esta semana tiene que ver con un casi museo en la casi ciudad. Realizado el balance de cuatrienios finalizados, son suficientes las pruebas y los hechos de que Girardot ha sido mal administrado. Ha sido conducido al despeñadero por personas indolentes por acción, por omisión o por inacción. No se sorprenda nadie si se concluye que la mayoría de las veces ha prevalecido groseramente la inacción. El reportaje que publicaré próximamente lo demuestra una vez más. Cómo la inacción de la gobernanza municipal dio al traste con la creación de un museo en la casi ciudad, aún entendiendo que la desesperanza que disminuye a demasiados girardoteños, no siempre por responsabilidad de terceros, sino de ellos mismos, lo consideren, hablo del museo, innecesario o insignificante. Fue un importaculismo lo que afectó sin lugar a duda la cultura, la infraestructura turística y el robustecimiento económico del municipio. Esto empezó en abril de 2016 durante la construcción de la vía 4G, cuarta generación de concesiones viales, en el tramo Girardot-Guataquí, en la remoción de suelo para la construcción, reforma y ampliación de la carretera durante aproximadamente 20 meses, en la que participó un grupo de arqueólogos encargados de rescatar y cuidar el patrimonio arqueológico que se encontrara en la construcción de la vía y en donde se halló o se identificaron 12 sitios arqueológicos importantes, según me indicó en una entrevista a la arqueóloga Liliana Buitrago Orjuela, en ese momento jefe del proyecto arqueológico Girardot-Guataquí. En ese hallazgo fueron visibles sitios funerarios, sitios domésticos, sitios que pueden ser concebidos como lugares de comercio e intercambio en la era prehispánica, como lo manifestó la misma arqueóloga. Aquí comienza la historia de no contar. Es que no deja de sorprender tanta apatía y desapego con respecto a los hallazgos que corresponden a dos periodos importantes. Uno, de comunidades prehispánicas que posiblemente correspondan al periodo entre el año 8 a.C. y 2 a.C., y el segundo, que pertenece al periodo comprendido entre los años 10 al 16 después de Cristo. De este último es del que más registros arqueológicos existían a la fecha de mi investigación, con la posibilidad de que las que aún perduren pertenezcan a comunidades con las que se encontraron los españoles durante la colonización, según afirmó la profesional. Se habla de aproximadamente 124.000 fragmentos de cerámica, entre ellos 123 vasijas, entre completas, semicompletas y fragmentos importantes, además de 5.000 fragmentos de líticos, que hace referencia a la piedra tallada o pulida que trabajaron las comunidades prehispánicas. Ante la necesidad de dejar el material arqueológico en un sitio adecuado, y siendo el municipio de Girardot, en mis palabras, el que tenía el derecho natural de poseerlo, fue oportunamente informado por la persona responsable de hacerlo. En ese desgraciado periplo, en el que pesó más la pereza administrativa y la ignorancia que la historia misma, mínimo intervinieron 20 actores entre personas naturales e instituciones, siendo más el número, por supuesto, de entes oficiales. Pero el fracaso de la gestión que comienza en casa, es decir, en la casi ciudad, también tuvo la intervención de entes departamentales y nacionales que, como llegaron, desaparecieron. Nuestra fuente lo explicó perfectamente cuando advierte que, en determinado momento, textualmente, todo comienza a entrar a un espacio de lentitud suprema. La dificultad infranqueable fue conseguir o adecuar una bodega, escuchen bien, de 21 por 4 metros de área, provista de aire acondicionado. Era todo. Lo que refleja la incapacidad humana y profesional de los directamente responsables en ese momento. ¿Quiénes debían ser los responsables directos? El alcalde designado para esa época, ya que el exalcalde César Fabián Villalba Acevedo se encontraba privado de la libertad, las coordinadoras de cultura y de turismo respectivamente. De otro lado, de una u otra manera hubo personas o entidades que estuvieron enteradas o vinculadas con el tema al ser invitadas para conocerlo o estuvieron parcialmente relacionados sin la responsabilidad de los mencionados anteriormente.
estuvo presente de cierta manera la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Piloto de Colombia, seccional Girardot, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Girardot, la Biblioteca del Banco de la República, 2 presidentes del Consejo Municipal de Girardot, cada uno en su momento, y otras personas que luego mencionaré. En representación del departamento, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, mientras que en el ámbito nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Ante el fracaso, producto de la inacción pétrea que mantuvieron los responsables directos, el municipio de Tocaima aceptó las muestras arqueológicas a finales del 2019, ya que, por ningún medio, luego de transcurridos 2 años, fue posible conseguir una bodega o adecuar un espacio de la administración municipal de la casi ciudad para almacenar, proteger y salvaguardar las muestras. Todavía estoy negociando conmigo mismo si coloco los nombres de las personas relacionadas con el tema, no como escarnio público. De hecho, si llego a mencionarlas, no mencionaré apreciaciones personales ni juicios de valor expresados sobre ninguna de ellas, sino porque quiera sí o no, hacen parte de lo sucedido, dado el cargo que desempeñaban en el desafortunado momento de esta triste historia que relataré con detalle en mi reportaje. Sorprende y desconcierta cómo se realizan esfuerzos, a veces inconmensurables, bajo el imaginario de que no hay dinero, para alcanzar metas más onerosas y menos importantes, pero en cambio, ante empresas tan importantes como esta, un museo, se desconoce cualquier relevancia y se las desecha sin vergüenza alguna. Aquí, en la casi ciudad, politiqueros y críticos esporádicos se manifiestan preocupados por la imagen negativa que deja el exceso de consumo de alcohol y la prostitución, a la que todos quieren tapar con un dedo, mientras que promueven o miran para otro lado cuando literalmente se botan oportunidades como esta, que cuestan menos de 10.000 millones de pesos, como los que despilfarró, por no señalar algo calumnioso, el exalcalde Lozano con los muñecos que después de 18 meses siguen siendo invisibles para la comunidad. En Girardot, en la casi ciudad, sobresale el turismo de papel. ¿Cuándo se comenzará a pensar en serio y a decir la verdad sobre nuestras limitantes para ser importantes y competitivos turísticamente con el resto del país? Feliz resto de semana para todos.